Hay secretos que no mueren con el paso del tiempo, sino que florecen en silencio, como ciertas flores silvestres que nadie pidió, pero que alguien dejó en un altar olvidado. Esta historia no habla de crímenes estridentes, sino de heridas que nunca se nombraron. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí, en tu rincón del mundo? Cuéntamelo en los comentarios. Ahora, respira hondo. Acomódate en tu silla favorita. Vamos a descubrir el misterio. Las campanas repicaban con una cierta solemnidad que no casaba del todo con la ligereza habitual de las bodas en los pueblos andaluces. Había en el aire una mezcla de incienso y de azahar que, por razones que no sabría explicar del todo en aquel momento, me pareció ligeramente discordante. La iglesia estaba llena, pero no jubilosa. El murmullo de los invitados al llegar había sido breve y contenido, como si todos compartieran, sin saberlo, la sensación de que algo no terminaba de encajar. Me encontraba sentada en uno de los bancos laterales, acompañando a mi sobrina Leticia, que me había insistido con entusiasmo en asistir a la boda de su amiga Clara. Según me había explicado, la joven se había instalado hacía poco en el pueblo tras conocer al prometido, un tal Álvaro del Real, hombre de aspecto decente y herencia estable. Leticia decía que Clara era reservada, pero dulce. Aún así, no había logrado presentármela antes de aquel día. El primer comentario que llegó a mis oídos, susurrado con voz baja y seca, vino de la mujer sentada justo detrás de mí. «No trae flores. ¿No es raro que una novia no lleve flores?» A ese juicio le siguió otro, menos murmurante. «Ni siquiera un ramito, ni en la mano, ni en el pelo, ni una flor de azahar en el velo». No soy amiga del cotilleo sin fundamento, pero tengo por costumbre escuchar, y no eran comentarios maliciosos, sino perplejos. En los pueblos, los pequeños gestos pesan más que los grandes discursos, y que una novia llegue al altar sin un solo pétalo encima es algo que no pasa inadvertido. Desde mi banco podía ver a Clara de perfil. El velo no ocultaba por completo su expresión, y aunque en teoría todo en su rostro era correcto, la palidez esperada, la quietud solemne, la mirada baja, me llamó la atención la ausencia de algo esencial. No sabría llamarlo alegría, porque hay novias que se casan sin entusiasmo. Tampoco era miedo, aunque los nervios del día podrían haberlo justificado. Era más bien una clase de resignación callada, como si no estuviera entrando en una nueva etapa de su vida, sino abandonando una anterior con discreta tristeza. En ciertos momentos, cuando el sacerdote alzaba la voz, ella parecía ausente, como si se refugiara en un pensamiento demasiado lejano para compartirlo. Álvaro, en cambio, mantenía la compostura con habilidad, aunque había algo en su forma de sostenerle la mano a Clara que me pareció demasiado firme, como si temiera que ella pudiera escapársele en el último instante. No era, en sí, una ceremonia extraña, pero esa sutil discordancia, ese velo emocional, me inquietó más que cualquier escándalo evidente. Me bastó con observar sus ojos para comprender que aquella muchacha no estaba plenamente presente en su propia boda. La misa avanzaba con su ritmo conocido, lecturas, cantos, oraciones. Pero en el murmullo apagado que corría entre los bancos se tejía un hilo de inquietud. Las mujeres mayores, siempre observadoras, hablaban en voz muy baja entre ellas, pero no tanto como para que no pudiera captar algunas frases. Es demasiado seria para una novia. No ha saludado a nadie del pueblo. Dicen que viene de Sevilla, pero nadie sabe con quién vivía. Ni su madre ha venido, ni una prima, ni un alma. No eran comentarios crueles, sino de preocupación mal disfrazada. En una comunidad pequeña, los orígenes cuentan, y el silencio sobre el pasado de Clara parecía ser más elocuente que cualquier historia. Leticia, a mi lado, notó mi mirada y me susurró: «No les haga caso, tía Jane. Clara es simplemente tímida. Eso es todo». Asentí con suavidad, pero dentro de mí
la semilla de la sospecha, no hacia Clara, sino hacia lo que la rodeaba, ya había germinado. Hay silencios que protegen y otros que sepultan. Todavía no sabía a cuál de los dos pertenecía a ella. Fue durante el breve intermedio entre la misa y la salida de los recién casados que Leticia me llevó a conocer a Álvaro. «Don Álvaro», dijo ella con tono animado, «le presento a mi tía, Jane Marple, que ha venido desde Inglaterra para visitarme». Él me estrechó la mano con cortesía, con una sonrisa ajustada. Era un hombre correcto, bien vestido, de hablar pausado y tono suave. Pero al sostener mi mirada, noté en sus ojos una especie de brillo tenso, como el de alguien que actúa con amabilidad no por naturaleza, sino por necesidad. «Mi esposa estará encantada de conocerla, señora», dijo, con una voz que no parecía coincidir del todo con el entusiasmo que expresaba. Al mencionar a Clara, su expresión se volvió más opaca. «Está algo agotada», añadió enseguida. «Los preparativos la han afectado mucho. Pero es fuerte. Sabrá adaptarse». Ese «sabrá adaptarse» me dejó una inquietud sorda en el pecho. Lo había dicho como quien habla de una pieza que encajará en un mueble, tarde o temprano. No mencionó su felicidad, ni su carácter, ni su risa. Solo su capacidad de adaptarse, como si eso fuera lo único que esperara de ella. El salón donde se celebró el banquete estaba decorado con sencillez, pero con gusto. En las mesas había jarras de cristal y empanadas cuidadosamente dispuestas. Sin embargo, el ambiente era más contenido de lo habitual, como si los invitados no supieran muy bien cómo comportarse. Clara estaba sentada junto a Álvaro, pero sus gestos eran de una rigidez que dolía mirar. Sostenía la copa de vino sin apenas probarla, y sus manos, blancas, parecían ajenas a todo lo que la rodeaba. Fue entonces cuando una anciana se acercó a su mesa, con pasos lentos y mirada firme. En sus manos traía un pequeño ramo de flores silvestres, margaritas, romero, algo de lavanda. Nada ostentoso, pero fresco y vivo. «No podías casarte sin flores, niña», le dijo, colocándoselo en las manos con delicadeza. Clara lo recibió como si le hubieran depositado un secreto insoportable. Por un segundo pensé que iba a sonreír, pero no fue así. Su rostro se contrajo apenas. Luego bajó la mirada, y el ramo con ella. No fue un estallido, no hubo grito, ni sollozo audible. Fue más bien una rendición silenciosa, como cuando se rompe una hebra muy fina tras años de tensión contenida. Clara dejó el ramo sobre la mesa con una lentitud medida, y, al hacerlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Álvaro giró la cabeza, sorprendido, y murmuró algo al oído de su esposa. Ella no respondió. Las conversaciones cesaron poco a poco. Se hizo un silencio breve, expectante, y luego alguien fingió levantar una copa para distraer la atención. Yo me encontraba algo más atrás, sentada con una taza de té que ya se había enfriado. Observé sin moverme. No era la primera vez que veía llorar a una novia, pero rara vez había visto un llanto tan contenido, tan íntimo, tan ausente de esperanza. Bajé lentamente mi taza y la deposité en el platito. Luego fijé mi mirada en Álvaro. Él fingía seguir conversando, pero sus dedos tamborileaban en la mesa con un ritmo nervioso. Había algo en el ramo, o en lo que representaba, que Clara no podía sostener. Y yo, sin saber aún qué era, sentí que el misterio no acababa de empezar, sino que ya llevaba tiempo vivo, aunque nadie lo hubiese querido ver. Las lágrimas de Clara habían perturbado la celebración, aunque nadie se atrevía a reconocerlo en voz alta. Las flores, abandonadas sobre la mesa, fueron retiradas con un gesto discreto por una de las criadas, como si fuesen una mancha que debía ocultarse cuanto antes. Al día siguiente, mi sobrina Leticia me condujo a la floristería del pueblo, una tiendecita estrecha, adornada con pequeños ramos y olor a albahaca. Fingimos interés por unas camelias, pero yo no tardé en mencionar la boda.
Curioso el ramo de flores silvestres, dije en voz baja, como quien no quiere incomodar. No era el tipo de arreglo habitual para una ceremonia. La florista, una mujer de edad mediana y manos curtidas, se mostró confusa. No era para ella, respondió, acomodando una hoja suelta. Fue un error. Lo preparé por encargo de una anciana, pero luego alguien canceló el pedido. Aún así, lo entregaron. Fue un malentendido. No la interrumpí. Asentí, incluso sonreí, pero en mi interior algo se tensó. No por el ramo, sino por la reacción. Aquella explicación se sentía ensayada, como si hubiese sido repetida mentalmente antes de ser dicha. Un error, dijo. Pero en mi experiencia, los errores florales rara vez hacen llorar a una novia. Recordé entonces un instante fugaz de la tarde anterior. Clara había aceptado una taza de té durante la recepción, servida en una porcelana antigua que pertenecía a la familia del novio. Al ver que el ramo se aproximaba, sus manos temblaron apenas. Fue tan leve que pasó desapercibido para los demás, pero no para mí. El líquido osciló en la taza y luego se derramó sobre el platito. No fue un accidente común. No fue torpeza ni nervios típicos. Fue una reacción profunda, inmediata, involuntaria. Como si aquellas flores hubieran sido reconocidas, no como símbolo de afecto, sino como recordatorio de algo que debía permanecer enterrado. Tras el derrame, nadie pareció preocuparse, ni Álvaro. Él simplemente le pasó una servilleta, sin mirarla a los ojos, con una frialdad que me sorprendió. Fue esa pequeña escena la que me confirmó que el ramo no era, en absoluto, un error. O si lo era para todos, excepto para Clara. La recepción continuó con una cortesía forzada. Las conversaciones retomaron su cauce, como sucede siempre cuando la incomodidad se disfraza de protocolo. En un momento noté que Clara ya no estaba en su sitio. Álvaro hablaba con el notario del pueblo, y Leticia charlaba animadamente con una prima. Nadie, al parecer, había reparado en la ausencia de la novia. Me levanté con suavidad y me dirigí al ventanal. La vi reaparecer poco después desde el fondo del jardín, caminando lentamente, con los brazos caídos a los lados. Llevaba los zapatos sucios de tierra, y un pequeño rastro de humedad le marcaba el borde de la falda. Al entrar de nuevo, fingió una sonrisa, pero su rostro tenía una tonalidad más pálida, y sus manos, aunque cruzadas con delicadeza, no dejaban de estremecerse. Se mareó un poco, explicó Álvaro a una de las tías. Ya está bien, yo no hice preguntas. A veces es mejor dejar que el silencio diga más que cualquier réplica. Pero en mi interior supe que Clara había salido para estar sola, o para huir de algo que no sabía cómo nombrar. Esa misma tarde, ya en la plaza, mientras tomábamos el aire templado de la tarde, una anciana se acercó con paso firme. No parecía buscar conversación, pero al reconocerme como la tía inglesa de Leticia, se permitió un comentario. «Yo la vi anoche», dijo, sin mirar directamente. «A la novia. Pasó frente a mi balcón, ya oscureciendo. Iba sola, muy derecha, con las flores en los brazos. Caminaba como si supiera a dónde iba». «¿A dónde iba, cree usted?», pregunté con suavidad. «Al cementerio», respondió, casi sin pausa. «Nadie camina por ahí con flores en la noche si no es para hablar con los muertos». No insistí. La mujer siguió su camino, y yo me quedé con la frase repitiéndose en mi cabeza. Hablar con los muertos, o tal vez con un recuerdo que se niega a desaparecer. Al día siguiente, pasé a visitar al párroco. Era un hombre sereno, de edad avanzada, con voz templada por los años y una paciencia sacerdotal que no parecía fingida. Tras los saludos correspondientes, le pregunté si la joven Clara había solicitado alguna misa especial o si había visitado el camposanto recientemente. Él negó con cortesía. «No que yo sepa», dijo, «pero hay quienes entran sin anunciarse, especialmente al anochecer, personas que buscan consuelo en el silencio».
¿Hay alguien enterrado recientemente que pudiera tener relación con la familia del novio? Inquirí con cautela. El sacerdote meditó un instante. Hace años, una joven llamada Rosa fue sepultada aquí. Accidente, dijeron. Pero vino poca gente al entierro. Estaba prometida con el mismo joven que ayer se casó. Agradecí la conversación y me retiré. No necesitaba más detalles. Ya tenía suficientes para intuir que aquel cementerio no era un lugar de paso para Clara, sino una estación inevitable de su tránsito. A la mañana siguiente, Leticia bajó las escaleras con el rostro pálido. «Tía», me dijo con voz seca, «Clara no durmió en casa. Su cama está intacta. El vestido sigue colgado. No se ha quitado ni los zapatos. Subimos juntas. Entramos en la habitación que habían preparado para los recién casados. Todo estaba en su sitio. Los cojines mullidos, el espejo limpio, la peineta de nácar sobre la cómoda. Pero la cama estaba perfecta. No había ni una arruga. El vestido de boda, colgado en la percha, parecía recién planchado. Ningún rastro de perfume. Ninguna señal de vida reciente. Me acerqué a la mesita de noche. El vaso de agua seguía lleno. La ventana estaba cerrada. Miré a Leticia, que contenía las lágrimas. «¿Y Álvaro?», pregunté. Dice que salió temprano, que tal vez ella fue a caminar. Pero yo sabía que Clara no había salido a caminar. Clara había salido de algo, de una vida que no podía sostener, o de una mentira que había intentado vestir como verdad. Y la única certeza que nos dejaba era esta habitación. Vacía, silenciosa, intacta. El rumor corrió como agua por las piedras. La novia había desaparecido. Algunos lo susurraban con miedo, otros con morbo contenido, y unos pocos con una mezcla de alivio y desaprobación. No había cuerpo, ni gritos, ni confesiones. Solo una cama sin arrugas y una ausencia muda. En la panadería, la conversación giró con rapidez hacia hipótesis que tenían más de invención que de compasión. «¿Fría de pies?», dijo una mujer, amasando con energía. «A las sevillanas no se les puede confiar una casa». «No es eso», respondió otra, doblando servilletas. «Esa muchacha traía algo dentro, algo que no quería que viéramos». Una tercera bajó la voz. «¿Y si no fue ella la que quiso irse? ¿Y si fue el otro quien...?» La frase quedó colgando. En los pueblos, a veces basta con no terminar una oración para que la duda se afiance. Yo no dije nada, solo escuchaba, porque a menudo, entre las exageraciones, la verdad se filtra como una grieta invisible. Y ese día, algo en la forma en que todas evitaban mencionar directamente a Álvaro, me hizo pensar que esa grieta ya se había abierto. Lo encontré en la galería trasera de la casa, bebiendo café con gesto descompuesto. Llevaba la misma chaqueta del día anterior y un aire de consternación que parecía más pensado que sentido. «Debió de ser demasiada presión», dijo, sin que yo se lo pidiera. Todo ocurrió tan rápido. La boda, el cambio. Clara no estaba acostumbrada. No pregunté cómo era posible que una recién casada desapareciera sin dejar huella. Tampoco inquirí por qué no había llamado aún a la Guardia Civil. Él hablaba con frases sueltas, como quien intenta creerse lo que está diciendo. Es sensible. A veces no dormía bien. Yo le dije que podía tomarse su tiempo, que no necesitaba apresurarse a ser esposa perfecta. Hizo una pausa y luego añadió con un suspiro. Quizás se sintió atrapada, pero volverá. Lo sé. Le ofrecí una mirada de cortesía, pero algo en su manera de evitar el detalle, de construir su explicación con generalidades, me confirmó que lo que más temía no era perder a Clara, sino que alguien hiciera demasiadas preguntas. Subí sola. La puerta estaba entreabierta, y la habitación olía aún a lino limpio. Había una pulcritud que no parecía natural, sino deliberada, como si se hubiese reconstruido una escena más que habitado un espacio. Me acerqué al armario. El vestido de boda colgaba con precisión simétrica. Las mangas perfectamente dobladas,
el corpiño aún con los alfileres que lo sujetaban al gancho. No había ni una arruga, ninguna marca en el suelo, ningún indicio de que Clara se hubiera quitado la ropa allí. Caminé hasta la cómoda. Las perlas, dispuestas en su estuche, no mostraban huella de uso. Sobre la almohada, el encaje seguía abultado, como si no hubiese sostenido una cabeza durante la noche. Aquella cama no había recibido ningún cuerpo, ningún peso, ningún aliento. Y sin embargo, todo estaba dispuesto como si hubiera habido una noche de bodas. Pero no la hubo, solo el decorado, el silencio y la sospecha. La encontré barriendo el zaguán de manera casi ceremonial. Era joven, pero con la expresión cansada de quien ha visto más de lo que debería. No se detuvo al verme, pero bajó el ritmo de su escoba. Clara era muy callada, dijo, como si respondiera a una pregunta que yo no había formulado. No hablaba mucho, pero miraba. ¿Miraba qué? Pregunté suavemente. Por la ventana. Se sentaba todas las tardes, a veces con el vestido puesto y los zapatos aún sin desatar. Se quedaba allí, sin moverse, hasta que oscurecía. La escoba rozó el mármol con lentitud. ¿Y Álvaro? Insinué. Ella se encogió de hombros. Él la trataba bien, muy correcto, siempre correcto, pero nunca supe si le gustaba o si la cuidaba por costumbre. Calló un momento y luego añadió. Nunca la vi sonreír de verdad. Solo asentía, como quien acepta que eso era lo que le tocaba. No insistí, pero aquella frase se me quedó grabada. Eso era lo que le tocaba. Como si Clara no hubiese escogido nada. Volví a la habitación una vez más, esta vez sola. Me detuve frente al tocador. Era un mueble antiguo, de madera barnizada y espejo algo oscurecido. En uno de los cajones, cuidadosamente alineadas, había hojas de papel de carta bordadas en el borde. Pasé los dedos entre ellas con delicadeza. No buscaba nada concreto, pero me guío siempre por una intuición que rara vez me falla. En la base del compartimento, bajo una doblez casi imperceptible del forro, noté algo. Saqué un pliegue doblado en 4, sin sobre. El papel estaba limpio, pero algo amarillento por el tiempo. No llevaba firma ni fecha. Abrí la hoja con cuidado. Había una sola línea, escrita con una caligrafía temblorosa, pero clara. Y esa línea, silenciosa y solitaria, me dejó sin palabras durante un largo instante. He hecho lo que pude. Lo demás no está en mis manos. Eso era todo. Ni un nombre, ni un destinatario, ni una palabra más. Lo leí varias veces, intentando no interpretar más de lo que había. Pero era imposible. Había en esas 11 palabras una resignación serena, como si alguien hubiese intentado cumplir con lo que esperaba de sí, y al fracasar hubiese optado por desaparecer antes que discutirlo. No era una nota de despedida, no era una excusa, era una constatación. Guardé el papel de nuevo en su escondite, lo devolví a su doblez, como si aún pudiera mantenerlo intacto. Y en ese instante lo supe. Clara no había huido por cobardía. Había obedecido hasta el límite, y luego, sencillamente, se había rendido. Aquel papel sin firma seguía pesando en mi bolso, como si su contenido hubiese cobrado densidad. Lo saqué nuevamente, a solas en mi habitación, y leí la línea en voz baja, casi como si intentara escuchar la voz que la había escrito. He hecho lo que pude. Lo demás no está en mis manos. No era una despedida, al menos no en el sentido convencional. Tampoco era una confesión de culpa. Era algo más complicado. Era el testimonio de una mujer que había obedecido, resistido y, finalmente, cedido ante algo que no comprendía del todo. Pensé en la habitación intacta, en el vestido colgado sin uso, en el ramo entregado por manos ajenas. Todo parecía cuidadosamente tejido, pero con hilos de una voluntad ajena a la suya. La frase no hablaba de miedo, hablaba de resignación, de una aceptación casi ritual de que había llegado a su límite, no por deseo, sino por fatiga. Y no pude evitar pensar que Clara, a su manera, ya estaba enterrada.
mucho antes de desaparecer. Algunas tumbas no llevan cruz. Algunas se construyen en silencio, día tras día, con las palabras que nunca se dicen. La conversación con el juez de paz fue breve y, en cierto modo, predecible. Era un hombre respetable, acostumbrado a la administración de pequeños conflictos domésticos y trámites rutinarios. La desaparición de una joven esposa era, para él, una molestia que debía resolverse sin ruido. Una sensibilidad nerviosa, eso es todo, declaró con voz firme mientras organizaba unos documentos. Algunas mujeres sufren de ese tipo de... ¿Cómo lo llaman ahora? Melancolía postnupcial. Asentí con cortesía. ¿Y si no fuera solo melancolía? Pregunté con suavidad. Él me dirigió una sonrisa tolerante, casi indulgente. Señora Marple, usted viene de fuera. Aquí conocemos a la gente. Álvaro es un hombre correcto. Clara tenía sus rarezas. Yo diría que se marchó por voluntad propia. Voluntad. ¿Qué palabra más resbaladiza? Se la invoca con ligereza, como si todas las decisiones fueran libres, como si las mujeres como Clara no hubieran aprendido a fingir la voluntad para sobrevivir. No discutí. Preferí retirarme, con la sensación cada vez más clara de que el verdadero misterio no estaba en la desaparición, sino en el silencio que muchos se esforzaban por mantener. Volví a la floristería, esta vez con un pretexto menos sutil. La mujer me reconoció enseguida, pero no pareció molesta por mi regreso. De hecho, me pareció que esperaba otra conversación. A veces hay pedidos que no se deben preparar, dijo de repente, mientras ataba unas ramas de eucalipto. Uno sabe que no llegarán a buen destino. No necesitó que preguntara. Continuó sin apartar la vista de sus manos. Un día antes de la boda, alguien encargó un ramo especial, lirios blancos y alelíes púrpuras. Muy elegante, muy exacto, pero al final lo cancelaron. ¿Quién lo pidió? Inquirí. La misma joven, Clara, a través de una vecina. Luego, en la tarde, esa misma vecina vino nerviosa. Dijo que no era necesario, que había cambiado de idea. Lirios y alelíes. Simbolismos que no se mezclan sin intención. Pureza y duelo. Vida nueva y memoria enterrada. Y sin embargo, fue un ramo silvestre el que apareció en sus manos. Uno que no pedía explicación. Uno que hablaba, quizás, un lenguaje anterior al arrepentimiento. Esa tarde me crucé con Álvaro en el camino que bordea la antigua acequia. Caminaba solo, con paso lento y mirada ausente. Al verme, fingió una sorpresa que no fue del todo convincente. «Aún no hay noticias», dijo, sin que yo preguntara. Se le notaba cansado, pero no derrotado. Su voz era suave, medida. Cada frase tenía el tono justo para parecer dolido sin dejar espacio a sospechas. Clara era reservada, añadió. Supongo que usted ya lo ha notado. No hablaba de su familia, ni de su pasado. A veces me hacía sentir que no estaba del todo conmigo. ¿Y usted? Le dije. ¿La sentía suya? Tardó en responder. Intentaba que se sintiera segura. No es fácil encontrar estabilidad cuando alguien arrastra heridas antiguas. Yo solo quería darle un hogar. Observé su rostro. No había afectación, pero sí control, como si necesitara dar la versión correcta, no por verdad, sino por necesidad. Y recordé algo que dijo la criada. Clara asentía. Nunca sonreía. Me senté a solas con el ramo silvestre. Había sido dejado en un jarrón improvisado, junto a la entrada. Nadie parecía querer reclamarlo, pero tampoco deseaban tirarlo. Tomé entre mis dedos una ramita de lavanda seca, luego una flor pequeña, blanca, sin nombre preciso. Las plantas eran modestas, como las que crecen al borde de los caminos, olvidadas por la jardinería formal, y sin embargo, tenían una belleza desordenada, una verdad sin oropeles. Comprendí entonces que aquel ramo no era un accidente, no era un error de entrega, ni una sustitución banal. Era una elección deliberada,
Quizá alguien quiso devolverle a Clara lo que ella no pudo reclamar. Un gesto honesto. No de adorno, sino de significado. Ese ramo había abierto la grieta. No la había causado. Solo la había iluminado. Como un espejo involuntario que la enfrentó a la imagen que ya no podía sostener. Y me pregunté, por primera vez, si el que lo envió lo hizo con afecto. O con advertencia. La noticia llegó por boca de la señora Antúnez, como tantas otras noticias del pueblo. Una anciana bajó del tren esta mañana. Venía con una valija pequeña. Preguntó por Clara. La encontré en la posada, tomando café sin azúcar. Tenía el rostro anguloso y los ojos firmes, de esos que han llorado sin dar espectáculo. «Soy su tía», dijo, sin que mediara presentación. «No tengo hijos. Clara es la única que me escribía». Le conté, con el mayor respeto posible, lo poco que sabíamos. Ella no lloró, solo suspiró. Lo temía. Cuando me dijo que se iba a casar, no me habló de amor. Me habló de orden, de calma. Clara no quería paz, quería esconderse. Le ofrecí llevarla a la casa. «No», respondió, sin dureza. «No entraré en casa de ese hombre. Yo la vi una vez con él. No era una pareja. Eran dos silencios enfrentados. Me quedé con la impresión de haber hablado con alguien que conocía más de lo que decía, y que había dejado de esperar hace mucho tiempo. Mientras la acompañaba al hospedaje, le pregunté cómo se apellaba su sobrina. Clara Soldevila. Así firmaban las cartas, pero usted la conoce como Clara Ruiz. Soldevila. Un apellido con historia y con huellas. Comprendí que Clara no solo había huido de un lugar, había dejado atrás un nombre, un origen, quizá un escándalo, y por un instante sentí que ese nuevo apellido no era un disfraz, sino una forma de fingir que nunca había sido la mujer que un día fue. Me pregunté cuántas personas, como ella, viven intentando reescribirse para sobrevivir, y qué ocurre cuando incluso la ficción que construyen se vuelve una prisión. A veces, lo más peligroso no es lo que se oculta, sino lo que se olvida a la fuerza. Después del encuentro en la posada, la tía de Clara accedió a caminar conmigo un rato por el sendero que bordea los naranjos. Lo hizo sin prisa, con pasos cortos y silenciosos, como si cada uno contuviera una historia que prefería no recordar. «Clara no es una muchacha frágil», comenzó, como si respondiera a algo que nadie le había preguntado. «Pero tiene heridas, y algunas, cuando no se curan, no se ven. Solo se sienten cuando uno intenta construir algo sobre ellas». Guardó silencio unos segundos y luego añadió con voz más baja. «En Sevilla estuvo prometida. Un joven de buena familia, discreto, amable. Se llamaba Tomás. Nadie entendía por qué Clara lo había elegido. Era demasiado silencioso, como ella. Pero quizás por eso, porque no preguntaba. Bajó la vista al decirlo. Murió en circunstancias raras. Dijeron que fue un accidente. Nadie lo investigó demasiado. Clara no volvió a hablar de él. Solo guardó silencio. Y luego empezó a desaparecer. No la interrumpí. A veces, el relato más sincero se dice sin lágrimas, solo con pausas. La Clara que ustedes conocieron no es la que yo crié, es la que quedó. En la sala de la posada, la mujer sacó de su bolso una carta doblada con sumo cuidado. El sobre estaba amarillento por el viaje y la humedad del tren, pero el papel interior seguía limpio. Me la envió 2 días antes de casarse. No respondí, no porque no quisiera, sino porque no supe qué decirle. Me la ofreció. No era larga. Clara escribía con letra pequeña, apretada. El tono era correcto, afectuoso, pero carecía por completo de alegría. «Tía, no espero que comprendas. Solo quiero que sepas que lo intentaré. Esta vez no se trata de amor. Se trata de quedarme quieta, de no sentir que el mundo me persigue. No me caso para empezar. Me caso para esconderme. No estoy segura de que sea lo correcto, pero tampoco de que tenga otra opción.
Si todo sale bien, no tendrás que preocuparte por mí. Y si no, no me busques. No podrías encontrarme. Cuando levanté la vista, la mujer no lloraba. Solo había cruzado los brazos con firmeza. Así era Clara. Nunca pedía ayuda. Solo escribía con una voz que ya se estaba despidiendo. Decidí pasar por la costurera, una mujer mayor con manos sabias y mirada paciente. Había arreglado mi blusa días atrás y tenía buena memoria para las clientas. Le mencioné a Clara, y su rostro se endureció un instante. Sí, vino unas semanas antes de la boda. Muy educada. Sabía exactamente lo que quería. No era lo típico. ¿Un vestido? Pregunté. Negro, de lino. Dijo que era por si acaso. Yo le pregunté, ¿funeral? Y ella respondió, no mío, pero sí de algo que debe terminar. Apoyó su taza de té con cuidado. No era una mujer alegre, ni siquiera nerviosa. Era una mujer que ya había decidido algo, pero que no sabía si podría sostenerlo. ¿Mencionó a Álvaro? Apenas. Solo dijo que él ofrecía tranquilidad. Esa palabra comenzaba a repetirse, y ya no sonaba como una promesa, sino como una advertencia, una tranquilidad que exigía desaparecer. Aquella mañana, en el mercado, las conversaciones femeninas tomaban una cadencia diferente. Ya no eran susurros sueltos, sino frases pronunciadas con la libertad que da la sospecha compartida. No es la primera que desaparece, dijo una mujer mientras pesaba las alcachofas. ¿Otra novia? Preguntó otra. La de antes, ¿cómo se llamaba? Rosa. Nadie volvió a saber de ella. Dijeron que se había marchado, pero no se despidió de nadie. Y él tampoco explicó nada. Las voces no tenían odio, tenían desasosiego, como si hubieran recordado de pronto que la amabilidad de Álvaro no era nueva, ni tampoco su silencio. Las mujeres no se van así sin dejar una nota. O se van cuando entienden que no hay espacio para ellas. A menudo, en los pueblos, el miedo no se grita, se murmura. Y cuando las vecinas empiezan a unir las piezas, no lo hacen con lógica detectivesca, sino con memoria emocional. Y esa, en mi experiencia, suele ser mucho más certera. Rosa, ese era el nombre. Una tendera, ya en edad de nietos, me lo dijo sin preámbulo. La recuerdo, era distinta a Clara, más viva, más directa, pero también desapareció. ¿Rompió el compromiso? Eso dijeron, pero a mí nadie me convence de que se fue por su cuenta. Un día estaba aquí, y al otro, nada, sin carta, sin despedida. ¿Y Álvaro? Dijo que ella se sintió agobiada, que no estaba preparada, lo mismo que ahora. Me quedé en silencio, pero la palabra preparada se me clavó como una astilla. ¿Preparada para qué? ¿Para obedecer? ¿Para quedarse callada? ¿Para volverse la mujer que él necesitaba recordar? La conversación se repetía con mínimas variaciones. Siempre había una promesa de estabilidad, siempre una mujer que no encajaba del todo, y siempre un final que nadie podía precisar. Observé que Álvaro era, en todas las versiones, respetuoso, atento, incluso protector, pero nunca transparente, nunca explicaba, nunca daba nombres. Él dice lo justo, me dijo una mujer, pero hay silencios que no son por discreción, son porque esconden lo que no quiere ver ni él mismo. Ese tipo de patrón, en mi experiencia, no se rompe solo, se repite. Y cuando alguien vive atrapado en la nostalgia de una pérdida no resuelta, termina convirtiendo cada nueva historia en una recreación, hasta que alguna de esas mujeres, inevitablemente, se quiebra. Clara no fue la primera, y quizás tampoco fue la última, pero algo me decía que ella había sentido esa repetición demasiado pronto, y no pudo continuar. Fue ya entrada la tarde cuando una mujer de mirada opaca se acercó a mí, mientras yo tomaba un té en el jardín del hostal. No se presentó, pero su voz tenía la firmeza de quien ha decidido contar lo que sabe. La vi la noche antes, a Clara,
Iba por el sendero del acantilado. ¿Sola? Namberel iba detrás. Álvaro. No hablaban. Caminaban juntos, pero como si no quisieran que los vieran. ¿Y luego? Ella se detuvo cerca del saliente. Él se quedó atrás, a unos pasos. Parecía que discutían, pero sin palabras, solo con gestos. ¿Volvieron juntos? No lo sé. Me metí dentro. No quise mirar más. Agradecí la información. Me levanté sin prisa. Y pensé en la nota sin firma, en la cama intacta, en los vestidos que se cosen por si acaso, y en una mujer que, antes de marcharse para siempre, quiso mirar al mar, o a algo más profundo, algo que tal vez no estaba fuera, sino dentro de sí misma. El silencio de la casa se había vuelto parte de su arquitectura. Al caminar por el cuarto de Clara, cada objeto parecía elegido no por gusto, sino por necesidad. En una esquina del aparador encontré un pequeño joyero de madera clara, con la cerradura apenas sostenida por una bisagra oxidada. No lo abrí de inmediato. Lo tomé con ambas manos, como se sostiene algo que alguna vez guardó un latido. No era de esos estuches que presumen valor, sino de los que almacenan recuerdos. Había un hilo deshilachado en un lateral, quizá de haber sido envuelto muchas veces. Al abrirlo, no brilló ninguna piedra ni sonó ningún mecanismo musical. En su interior, unos pendientes humildes, un relicario sin cadena y una fotografía cuidadosamente doblada. La emoción que sentí no fue de sorpresa, sino de certeza. Clara había guardado allí aquello que nadie más debía encontrar. Nada de lo que había en ese joyero parecía corresponder al momento previo a una boda feliz. Era más bien un eco de algo no resuelto, como si una parte de ella no hubiese querido avanzar, o no hubiese podido. Extendí con cuidado la fotografía. El papel estaba gastado en los bordes, pero la imagen se conservaba con una nitidez que dolía. Clara aparecía de perfil, con un vestido de novia que no era el que había descrito la costurera del pueblo. A su lado, otra mujer, también de blanco, le tomaba la mano con una expresión grave, más protectora que alegre. Ambas llevaban coronas de flores silvestres, y el fondo mostraba lo que parecía un jardín sin preparar, sin decoración alguna. Nada en aquella escena sugería teatralidad ni diversión. Era un retrato íntimo, con una seriedad que desentonaba con la blancura ceremonial. Me quedé un largo rato contemplando la segunda figura. No era una dama de honor, ni una hermana. Su lugar en la foto, tan centrado como el de Clara, desmentía cualquier papel secundario. Había en su rostro una historia no contada, una cercanía callada, pactada tal vez. Y lo más inquietante, esa segunda mujer también llevaba un anillo, en la mano correcta, pero no con el símbolo adecuado. Aquella imagen no hablaba de boda, hablaba de una promesa fuera del margen aceptado. La costurera me recibió sin alzar la vista de su bastidor. Su taller olía a almidón tibio y a secretos contados entre puntadas. No pregunté por qué Clara encargó un vestido negro por si acaso. Esa conversación ya había tenido su momento. En cambio, desdoblé con cuidado la fotografía sobre la mesa, alejándola del hilo y de la tijera. «Esta de aquí», musitó la mujer. «No puede ser». Su voz no tuvo el tono de quien duda, sino de quien no quiere recordar. Se limpió las manos en el delantal y examinó la imagen más de cerca. «Es Rosa», dijo al fin. La misma Rosa que vivió un año en casa de su tía, frente a la estación. La misma que se prometió con Álvaro, y que después, así sin más, se esfumó. No mencionó la palabra desaparecida. Dijo, se esfumó, como si la niebla tuviera voluntad. Me habló de un encargo peculiar. 2 vestidos blancos, uno más sencillo que el otro. Rosa no explicó para qué eran, solo insistió en que se usaran las mismas flores. La costurera guardó silencio después, pero su aguja tembló. Regresé a casa con la fotografía aún doblada en el bolsillo, pero la imagen seguía extendida en mi mente. No eran solo las flores ni el vestido.
Era la forma en que Clara y Rosa miraban fuera del encuadre, como si lo importante estuviera más allá de la cámara. Empecé a comparar los relatos, el vestido negro pedido por Clara, las flores del ramo equivocado, la promesa de discreción que Álvaro repetía como quien ofrece lo que no cuesta, y ahora este vínculo inexplicable entre dos mujeres separadas por un espacio que el pueblo nunca quiso llenar con detalles. Revisé mi libreta, mis apuntes sueltos. Las fechas coincidían en extraños ecos. El día en que Rosa dejó de verse por las calles coincidía casi con el aniversario de bodas que Clara nunca llegó a celebrar. Ambas llegaron solas. Ambas parecían huir más que elegir. Y ambas, de algún modo, compartieron no solo un hombre, sino un silencio. Pensé entonces que, quizás, no se trataba de un crimen cometido contra una mujer, sino de una pauta, de un guión silencioso escrito para quien no podía hablar. Recordé entonces al párroco, ese hombre menudo con ojos de agua quieta. Lo encontré ordenando unos libros de salmos en la sacristía, como si la fe tuviese también una forma de archivarse. No le pregunté por Clara. Hablamos primero de rosas de invierno, de la humedad en los bancos de madera. Solo al final, como quien deja caer una piedra en un estanque, mencioné que alguien había buscado confesión la noche de la boda. Él se detuvo. Sí, dijo en voz baja, pero no fue la señorita Clara. No añadió más durante un instante que pareció más largo que breve. Se sentó, apoyando las manos sobre sus rodillas, y bajó la vista. Era una mujer, eso sí lo recuerdo. Llegó antes del anochecer, con una urgencia que no era física, sino del alma. Le pregunté si la había visto antes. Negó con suavidad. No le vi el rostro claramente. Iba cubierta. Lo único que supe es que venía a hablar de pecados, pero no los suyos. Me dejó sola en la sacristía, sin añadir explicación. Y en ese silencio, la historia empezó a girar. La noche había caído cuando volví sobre los pasos del párroco. Lo encontré en la pequeña biblioteca parroquial, buscando un misal para una anciana feligresa. Con gesto algo cansado, se disculpó por no haber recordado antes un detalle más. Me pidió que no lo tomara como revelación, sino como eco. Cuando me senté en el confesionario, la mujer ya estaba dentro. No la vi entrar. Su voz era baja, muy baja, pero lo que más me impresionó fue el temblor, no de miedo, sino de algo más profundo, como quien carga con una culpa que no le pertenece. Recordó que dijo, con palabras medidas, que llevaba un pecado no propio, pero asumido, y que su presencia no podía ser revelada, ni siquiera mencionada. Usó el verbo cargar, señorita Marple, como si lo que llevaba no fuera suyo, pero sí su deber. Le agradecí, sin presionarlo más. La expresión de su rostro no era de intriga, sino de un pudor sagrado. Al salir, sentí que la noche se había vuelto más pesada, no por lo que sabía, sino por lo que intuía. Caminé en silencio hacia mi alojamiento, sin prisa. El aire del pueblo, tan familiar, me pareció entonces contener algo que hasta entonces había pasado desapercibido. Un patrón. No de hechos aislados, sino de gestos repetidos. Una fotografía doblada. Dos mujeres que dejaron atrás todo sin decir adiós. Un hombre que ofrecía promesas suaves, pero sin anclaje. Una confesión que no confesaba, pero liberaba. Clara, Rosa, y quizás alguna más. Ya no veía a Álvaro como un culpable en sentido legal. Lo veía como un tejedor. Alguien que, sin alzar la voz ni mancharse las manos, había construido una red donde las mujeres quedaban atrapadas. Algunas huían, otras se evaporaban, pero todas compartían algo, el silencio como herencia. Y yo ya no pensaba en un crimen, pensaba en un ritual. Álvaro me recibió con la cortesía medida de quien no teme ser observado. Su tono era suave, pero había en él una especie de superioridad decorosa, como si creyera que ninguna pregunta pudiera rozarlo de verdad. Yo lo escuché, desde luego, con esa amabilidad que,
a menudo, permite que el otro hable más de la cuenta. Clara era perfecta, dijo con una sonrisa que no me alcanzó los ojos. Nunca una queja, nunca un gesto fuera de lugar. Me limité a asentir. Él interpretó mi silencio como aprobación. Desde el primer momento supe que encajaba. Tenía esa serenidad que una mujer necesita para sostener un hogar. Aquella elección de palabras me pareció reveladora. Clara no era evocada como persona, sino como resultado. Un proyecto cumplido, un molde llenado. Continuó hablando de sus horarios, de cómo tomaba el té, de lo bien que planchaba los pañuelos. Yo seguí callada, reconociendo en su discurso una narrativa bien ensayada. Cada frase estaba medida, como si la hubiese dicho muchas veces, a otros o a sí mismo. No mencionó ni una vez que la hacía reír. Mientras hablaba, comprendí que lo que Álvaro sentía por Clara no era exactamente amor. O no un amor libre, real, imperfecto. Era más bien una representación de lo que siempre había esperado encontrar. Una mujer que no perturbara el equilibrio de su mundo, sino que lo reafirmara. Nunca me contradecía, dijo con orgullo. Nunca quiso cambiar nada. Era evidente que confundía el silencio con la armonía, la ausencia de conflicto con la felicidad. Me pareció que no hablaba de Clara, sino de un ideal que había construido mucho antes de conocerla. Clara había encajado, sí, pero ¿a qué costo? Cuando mencionó que ella tenía una manera discreta de estar presente, recordé los ojos ausentes que otros habían descrito. Aquella manera suya de mirar por la ventana sin decir palabra. ¿Acaso era esa la docilidad que él admiraba? No lo interrumpí, solo le ofrecí otra taza de té, y lo invité a seguir. A veces, cuando un hombre describe lo que desea de una mujer, termina revelando de qué manera necesita dominarla, y entonces, sin saberlo, confiesa más de lo que cree. Fue después, al recordar sus palabras, cuando me golpeó una sutileza que había pasado desapercibida en el momento. Álvaro hablaba de Clara en pasado, no como quien lamenta una pérdida, sino como quien confirma una conclusión. No dijo que la echaba de menos, ni que esperaba respuestas, solo que había sido una buena esposa, como si su desaparición no hubiera sido una herida, sino una validación de algo que él ya sabía. Me inquietó ese tono casi administrativo con el que cerraba frases. Ya no está, no quiso continuar, fue demasiado para ella. Todo en su discurso parecía apuntar a que Clara, simplemente, no estuvo a la altura de su papel, que no pudo con las exigencias de una vida hecha para complacerlo. Pero, ¿y si nunca se trató de una elección libre? ¿Y si la ausencia no era una huida, sino un desenlace? Aquel modo de hablar me dejó un leve temblor en la espalda. Era como si estuviera presenciando una coartada disfrazada de elegancia. Fue el doctor Noguera, quien, con una reserva que ya anticipaba la incomodidad, me habló de una visita que Clara le había hecho días antes de la boda. No fue una consulta formal, tampoco una urgencia, más bien una petición envuelta en justificaciones vagas. Me pidió algo para dormir, dijo el médico, bajando la voz, pero sin síntomas concretos. No hablaba de insomnio, ni de ansiedad. Solo dijo que quería estar tranquila. Recordé, al oírle, la nota encontrada entre sus cosas. He hecho lo que pude. Lo demás no está en mis manos. Tal vez había intentado adormecer no el cuerpo, sino la voluntad. Quizá, en lugar de escapar, optó por anestesiarse a sí misma. ¿La notó alterada? Pregunté con suavidad. Number solo cansada, como si llevara mucho tiempo luchando contra algo que no podía nombrar. El doctor evitó especular, pero su mirada decía más que sus palabras. Yo entendí. Clara no buscaba descanso, sino silencio. Un silencio químico que la protegiera de la lucidez, o quizás del miedo a su propia claridad. Tras hablar con el doctor, caminé largo rato sin rumbo, hilando palabras y gestos.
empezaba a percibir en Álvaro un vacío extraño. No un hombre solo por abandono, sino alguien acostumbrado a sustituir lo real por su idea de lo correcto. Clara, en su delicadeza, tal vez fue solo la última en encajar, a la fuerza, en ese molde que él llevaba tiempo perfeccionando. Pero lo que más me inquietaba era otra posibilidad, que Clara no fuera siquiera la primera. Rosa. La fotografía en el joyero. La confesión no pronunciada de una mujer que no era la novia. Todo comenzaba a sugerirme que Álvaro no deseaba tanto a una mujer específica, sino a una figura repetida, moldeada según su necesidad. ¿Y si cada relación era un intento de reencarnar a alguien que ya no estaba? ¿Y si el amor que declaraba no era más que una obsesión reciclada? La perfección que él alababa en Clara. ¿A quién pertenecía originalmente? A veces, pensé, lo más escalofriante no es la desaparición, sino la forma en que una ausencia puede ser reemplazada sin dolor visible. La noticia llegó por boca de un niño, de esos que juegan sin permiso en los márgenes del pueblo, donde los adultos no miran. Afirmaba haber encontrado un pañuelo blanco, manchado de rojo, entre la maleza que bordea el río, no muy lejos del cementerio cerrado. Lo llevaba doblado con cuidado, como si intuyera que no era un hallazgo cualquiera. Cuando lo tuve entre las manos, noté el hilo bordado con iniciales femeninas. No eran claras, pero el encaje y el perfume tenue recordaban a los que Clara solía usar. Apreté los labios. La sangre estaba seca, pero no olvidada. Pregunté si había visto algo más. El niño negó, pero su mirada bajó al suelo con la inquietud de quien ha sentido algo que no se atreve a decir. No insistí. A esa edad, la culpa aún no distingue entre lo imaginado y lo real. Esa noche no dormí. El pañuelo permaneció sobre mi mesa como una voz detenida. Clara había sido vista por última vez en los acantilados. Pero ¿por qué habría terminado su pertenencia en un lugar tan distinto? ¿Fue arrastrada por el agua? ¿O la escena del río era otra, más antigua, más oscura? Había algo ritual en todo ello, como si cada objeto apareciera para sugerir, no para esclarecer. No dormí bien esa noche. El pañuelo sobre la mesa, con su perfume gastado y su mancha indeleble, parecía murmurar cosas sin forma. A la mañana siguiente, me dirigí a la casa de Álvaro. Dije que deseaba pasear por el jardín, y nadie lo consideró extraño. Era, al fin y al cabo, la señorita Marple, discreta, inofensiva y convenientemente olvidada cuando los asuntos parecían importantes. Caminé entre arbustos conocidos y rosales descuidados, hasta detenerme, sin saber aún por qué, ante un rincón apartado, cerca del muro trasero. Allí, bajo un almendro aún joven, crecían unas flores silvestres que no deberían estar allí. No por la especie, amapolas y violetas son comunes en primavera, sino por el momento. Estábamos a finales de verano, demasiado tarde para un brote tan fresco. Me incliné. La tierra aún tenía humedad. Su color era más oscuro que el resto del jardín. Moví un poco la punta del bastón, y la tierra cedió con facilidad. Había sido removida recientemente, con cuidado, y con la intención de no ser notada. Sentí algo dentro de mí cerrarse. No dije nada. Aún no, pero supe que Clara no estaba lejos. Decidí hablar con Eusebio, el jardinero más antiguo del pueblo. No trabajaba directamente para Álvaro, pero había hecho podas ocasionales en la propiedad cuando los anteriores propietarios aún vivían. Era metódico, algo huraño, y no tenía paciencia para la fantasía. Cuando le pregunté por aquel rincón, frunció el ceño con una lentitud que solo los hombres que aman la tierra conocen. «Ese trozo siempre estuvo pelado», dijo. «Sombra mala, raíz poco profunda, no da nada, ni para hierbabuena sirve». Le mencioné las flores silvestres. «¿Flores? ¿Ahora?» Me miró con incredulidad, como si le hubiera hablado de nieve en agosto. «Ahí nadie ha plantado nada. Desde la boda, el jardín está como muerto.
y nadie del servicio ha vuelto a tocarlo. Pregúnteselo a ellos, si no me cree. Lo hice. Pregunté a la cocinera, al joven mozo que venía de la estación. Todos confirmaron lo mismo. El jardín estaba quieto desde el día en que Clara desapareció. Entonces, ¿quién había enterrado algo allí? ¿Y por qué escoger justo el lugar donde nada florece? ¿Salvo ahora? La tierra, pensé. A veces dice lo que la boca calla. Volví esa misma tarde. No quería que pasara otra noche sin esclarecer lo que la tierra intentaba ocultar. Fui al despacho del juez Ruano, hombre sobrio, algo reacio a lo que no pudiera firmarse o archivarse, y luego al doctor Noguera, cuya preocupación discreta por Clara aún latía tras sus palabras medidas. No pedí un escándalo, ni ruido, solo una pequeña excavación, silenciosa, limitada, sin testigos ni anuncios. Si no encontramos nada, dije, seré la primera en disculparme. La autoridad de los años y la cortesía vencieron sus reticencias. Al caer la tarde, los tres estuvimos frente al almendro. El jardinero no quiso participar. El mozo trajo palas sin preguntar. La tierra cedía con demasiada facilidad. No había raíces viejas, ni insectos, ni piedras. Solo una textura suelta, blanda, reciente. A medio metro de profundidad apareció una tela blanca. Luego una curva de algo más firme, un borde envuelto en mantas. El doctor me miró. No dijo nada. Siguió cavando con las manos. No tuvimos que llegar muy profundo. Una figura descansaba allí, envuelta con un cuidado que no correspondía al olvido. No grité. Nadie lo hizo. La escena tenía una calma casi irreal, como si el cuerpo no fuera una revelación, sino una confirmación silenciosa de algo que todos temíamos desde hacía tiempo. El cuerpo estaba intacto, el rostro sereno, las manos recogidas sobre el pecho. No había señales de violencia visibles, ni moratones, ni heridas, ni expresión de dolor, como si el sueño se hubiera prolongado más allá de lo natural. El doctor Noguera se inclinó con cuidado, examinando sin tocar. Luego levantó una manta delgada, de esas que se usan en casas antiguas, tejidas a mano, con borde de lavanda seca. Alguien la cuidó, murmuró, hasta el final. Entre las capas había ramitas de romero, pétalos de caléndula, pequeñas piedras pulidas. Todo dispuesto con una intención que no era práctica, sino simbólica, como si no se quisiera esconder el cuerpo, sino rendirle una despedida secreta. Esto no fue una improvisación, añadí en voz baja. Quien la enterró aquí tenía tiempo y afecto, pero no era el afecto que consuela, era el afecto que conserva, que posee, como si, al cubrirla con flores, quisiera mantenerla congelada en su papel, para siempre. No sabíamos aún a quién pertenecía aquel cuerpo, pero todos lo sospechábamos. No fue la cara lo que me perturbó, sino el vestido. Era sobrio, de líneas rectas, con encajes antiguos en los puños y cuello. Una tela de otro tiempo, amarillenta por los años, pero cuidada. No era el vestido de novia que Clara había elegido para la ceremonia. Ese era de seda clara, moderno, con botones de nácar que su madre había comprado con ilusión. Lo recordaba bien. Esto era otra cosa. ¿Lo reconoce?, preguntó el juez, quizás adivinando mis pensamientos. Asentí, pero no con certeza. Aún no. No es de Clara, dije. Al menos no del presente. Es un vestido de antes, de otra historia. El cuerpo, entonces, no solo hablaba por su presencia, hablaba también por lo que vestía. Y si ese vestido no era de Clara, ¿quién lo había puesto allí? ¿Quién quiso que creyéramos que era ella, pero al mismo tiempo dejó un hilo suelto tan evidente? Comenzaba a formarse una figura distinta en mi mente, no del crimen, aún no, sino del relato que alguien había querido imponer. Un relato que, como todas las falsedades elegantes, se sostenía apenas, hasta que una costura se rompía. Fue en la cocina de la tía Amelia donde el hilo terminó por soltarse.
Había traído el vestido, doblado con cuidado, y ella, al verlo, dejó caer la taza que sostenía. No gritó, no preguntó, solo palideció. Ese era de Rosa, susurró. La palabra cayó como una piedra en un estanque. Rosa, la prometida anterior, la que, según todos, se había marchado sin decir adiós, la que, según Álvaro, no había podido con el compromiso. Se decía que era nerviosa, algo frágil, no del todo estable. Pero su vestido estaba ahora allí, en otro cuerpo, en una tumba sin lápida, sin nombre. Lo hizo ella misma, dijo la tía, apenas con voz. Lo cosió en casa, con ayuda de su madre. Iban a casarse en otoño. Nunca llegó el día. No hubo entierro, ni carta, ni búsqueda real. Solo el silencio. Un silencio que, con los años, se volvió una costumbre. Y ahora, Clara, también silenciosa. También vestida con ropajes que no eran suyos. Sentí un escalofrío, como si una historia no se estuviera repitiendo, sino reanudando, como si nunca hubiera terminado realmente. El hallazgo sacudió al pueblo como una marea lenta. No hubo alboroto, solo miradas más largas, saludos más breves, puertas cerradas antes de tiempo. Álvaro no dijo nada, ni una palabra. Recibió la noticia con un rostro tan sereno que dolía. Lo observé desde lejos, quieto entre los cipreses del cementerio cerrado. No parecía afectado ni inquieto. Parecía satisfecho, o tal vez completo. Yo, en cambio, sentí que el horror no estaba en lo descubierto, sino en la repetición. 2 mujeres, 2 vestidos, una historia rehecha con los mismos hilos, y el pueblo, como siempre, dispuesto a olvidar. No era el crimen, pensé, lo que contenía la verdad más dolorosa, sino la repetición. La repetición que no dejaba espacio al azar. Rosa fue la primera, Clara, la última que alcanzó a llevar el velo. Y sin embargo, ninguna de ellas era verdaderamente deseada por sí misma. Lo comprendí al repasar los gestos de Álvaro, las pausas de su relato, las frases hechas que parecían aprendidas no por afecto, sino por hábito. Aquella manera de recordar a Clara como si se tratase de una figura de porcelana, perfecta, delicada, siempre callada, no era una expresión de duelo, era una declaración de autoría. Me pregunté si alguna vez la había amado. Pronto supe que no importaba, porque Álvaro no buscaba amor, sino la repetición de una imagen, aquella que se había quebrado años atrás con la desaparición de Rosa. Desde entonces, reconstruía, vestía, moldeaba, pero no amaba. A Clara no la conoció, la reprodujo, y allí se escondía la clave. No en lo que se hizo en aquella casa, sino en lo que se repitió. Cada flor, cada vestido, cada silencio era una pincelada del mismo retrato. Y cuando el retrato no coincidía con el modelo, se ocultaba. Al escuchar a las mujeres del pueblo, comprendí que no había que buscar contradicciones en sus relatos, sino convergencias. Todos hablaban de Clara como alguien distinta antes del compromiso, más viva, más directa, menos contenida. Fue después, cuando empezó a caminar junto a Álvaro, que comenzó a borrarse. No fue inmediato. Primero vinieron los regalos, libros que ella no habría escogido, vestidos elegidos para resaltar su serenidad, como decía él. Luego, los comentarios dulces pero firmes, que hablaba demasiado rápido, que debía aprender a escuchar más. Después, la introducción a nuevas amistades que no eran tales, sino testigos de una transformación que parecía inevitable. Una amiga de la infancia me dijo, con lágrimas contenidas, que Clara había dejado de escribirle cartas. No porque no quisiera, añadió, sino porque ya no sabía cómo hablar sin pedir permiso. En la sala de costura encontré un álbum de recortes, no de recuerdos, sino de instrucciones, peinados de otras épocas, imágenes de actrices con aire sumiso. Todo demasiado parecido a Rosa. Álvaro no quiso llenar un vacío, quiso reconstruirlo, y para ello necesitaba moldear a cada mujer según un ideal
que jamás fue humano, un ideal que no admitía resistencia, ni errores. Cuando por fin me senté frente a él, le hablé con cortesía, la misma que usaba cuando me ofrecían una taza de té en un salón donde ya nadie se atrevía a hablar de lo importante. Lo miré con la paciencia de quien ya ha visto demasiado y le pregunté si alguna vez se había enamorado de Clara, o simplemente de su silencio. Él sonrió con esa tibieza estudiada que nunca alcanzaba los ojos. Me habló de la dulzura de Clara, de su modo de servir el desayuno sin hacer ruido, de cómo se acopló tan naturalmente a sus horarios. Dijo que la admiraba por su capacidad de adaptarse. No lo contradije, pero le mencioné que eso no era amor, sino obediencia, y que a veces el daño no viene del golpe, sino de la lenta disolución de una identidad. Vi cómo bajaba la mirada, no por vergüenza, sino por incomprensión. Álvaro no le gritó a Clara, nunca la empujó, ni la encerró, pero día tras día le hizo entender que ser ella misma era insuficiente. La quiso como una réplica, de Rosa, de un recuerdo, de algo que ni siquiera fue real, y lo más inquietante era que lo consideraba ternura. Al principio, la nota de Clara me pareció ambigua, unas líneas torpes, mal dobladas, sin destinatario. «No me culpes si me detengo aquí», decía. «No es cobardía, es que ya no sé cómo continuar siendo otra». Durante días creí que era un mensaje de despedida a su tía, o tal vez a sí misma. Pero tras conocer la verdad, entendí que no era una carta para nadie. Era un acto de rendición. Clara no quería morir. No hablaba de tristeza ni de miedo. Hablaba de imposibilidad, como si hubiese llegado al final de una obra escrita por otro, incapaz de improvisar una línea más. Lo más doloroso era su tono contenido. No había rabia, ni súplica, solo un reconocimiento sereno del límite. No fue un grito de auxilio, sino un susurro dirigido a quien supiera leerlo, a quien entendiera que hay prisiones sin barrotes, construidas con palabras dulces y expectativas ajenas, que hay silencios que pesan más que las amenazas. La carta no explicaba el crimen, pero mostraba, con desgarradora dignidad, cómo se llega a desaparecer mientras se sigue sonriendo. El juez fue prudente, y el médico, discreto. A ninguno le gustaba la idea de escándalo, pero ambos sabían ya lo que había que hacer. La Guardia Civil llegó temprano, casi en susurros, y Álvaro no opuso resistencia. Se dejó escoltar sin una sola pregunta. Nadie lo acusó de asesinato. Aún no. Pero el cuerpo oculto, la carta, los somníferos, hablaban con más claridad que cualquier testimonio. La imputación fue por inducción al suicidio y ocultación de cadáver. Y aunque el pueblo se quedó sin palabras, nadie se atrevió a alzar la voz por él. Lo observé mientras bajaba las escaleras del juzgado, recto, sin un solo pliegue fuera de lugar. No protestó, no gritó, ni siquiera pidió explicaciones, como si todo aquello no le concerniera directamente, sino como si fuera el desenlace lógico de un guión que otros habían distorsionado. A su modo, me pareció sincero, no por transparencia, sino por coherencia. Álvaro creía haber hecho lo correcto. Había moldeado con esmero una vida serena, pulcra. No entendía por qué se lo juzgaba por el resultado, pero yo sí lo entendía. Y la justicia, esta vez, también. Al subir al coche patrulla, Álvaro se giró levemente, no para mirar a alguien, sino como quien recuerda algo que quedó sin decirse. Fue entonces cuando pronunció la frase. No la gritó, la murmuró, casi con la delicadeza de quien revela un secreto íntimo. Ella solo quería ser alguien que no era. Nadie respondió, ni el agente que lo sujetaba, ni el juez que firmó el arresto. Pero yo, desde la distancia, sentí el escalofrío de las palabras mal comprendidas. ¿Era una defensa? ¿Una confesión? ¿Un intento de justificar lo que vino después? ¿O quizás el eco de algo que él repetía desde hacía tiempo, sin saber cuán profundamente errado estaba? Porque Clara no quería ser otra.
Quería existir sin convertirse en réplica. Y esa diferencia, tan sutil, Álvaro nunca la captó. Esa frase, tan breve, tan serena, fue, en cierto modo, la declaración más reveladora. No de crimen, sino de convicción, de la peligrosa convicción de que moldear a alguien por su bien es un acto de amor. Y en esa creencia, Álvaro construyó su tragedia. Me senté a solas aquella tarde, frente a la mesa donde alguien había dejado un ramo de flores silvestres ya secas. Azahares, pensé, tan impropios de esa estación como la alegría forzada de una boda sin alma. Los observé largo rato, en silencio, no como quien contempla la belleza, sino como quien trata de leer lo que no fue dicho. Clara no murió por odio, ni por desesperación súbita. Murió poco a poco, como se apaga una vela bajo el vidrio. Y eso, ese lento desvanecerse sin testigos, me parecía, en su modo íntimo y cruel, más devastador que cualquier crimen de puñal o veneno. A veces, lo más doloroso no es lo que se hace, sino lo que se exige ser. No los golpes, sino las expectativas que nos obligan a traicionarnos. No los gritos, sino los silencios obligados. Me levanté con cuidado, dejando las flores donde estaban. No por homenaje, sino por respeto al mensaje que contenían. Que no todas las desapariciones comienzan con un paso. A veces empiezan con una renuncia. Durante las primeras horas, el pueblo se sumió en una calma extraña, de esas que no nacen del sosiego, sino del desconcierto. Las conversaciones eran breves, pronunciadas en esquinas o detrás de cortinas apenas corridas. Algunas mujeres del mercado musitaban «Pobrecita Clara», mientras otras, más ancianas, decían simplemente «Otra vez». Nadie mencionaba a Álvaro directamente. Su nombre parecía pesado en los labios. Pero lo más desconcertante no era el silencio en torno al crimen, sino la duda que empezaba a asomar en los comentarios velados. ¿Había sido Clara la víctima principal? ¿O lo había sido Rosa hace tantos años? Aquella comparación flotaba con una incomodidad que nadie expresaba abiertamente, como si reconocerla fuera traicionar a una o a la otra. Yo escuchaba, sin intervenir. A esas alturas, sabía que la verdad no solo escuece por lo que revela, sino por lo que nos obliga a volver a mirar. Y en esa repetición, en esa rima entre mujeres diferentes, forzadas a cumplir el mismo papel, se escondía un dolor más antiguo, menos evidente, pero más persistente que cualquier escándalo. La parroquia, de piedra fría y ventanas coloreadas por el sol de otoño, acogió una misa modesta. El padre Gutiérrez no alzó la voz ni usó palabras grandilocuentes. Era un oficio sobrio, sin nombres propios en la homilía, como si el dolor tuviera que pasar de puntillas. Aún así, fue imposible no percibir la tensión contenida en cada plegaria. Cuando mencionó las almas que partieron sin ruido, varias cabezas se inclinaron, y no por costumbre. Yo observé con atención a los asistentes, fijándome en quién contenía una lágrima, o cerraba los ojos con más fuerza. A mitad de la ceremonia, algo inesperado ocurrió. Una anciana que apenas hablaba en el pueblo murmuró, audible en el eco del silencio, el nombre de Rosa. Fue un susurro, pero bastó. Rosa, la prometida desaparecida. Rosa, la anterior Clara. Nadie la corrigió, nadie la reprendió, y el sacerdote, después de una pausa breve, repitió: «Y por las almas que partieron antes de que pudiéramos entender su ausencia». Fue una frase simple, pero en ella cabían ambas mujeres, y en ese gesto tácito de reconocimiento, el pueblo, sin decirlo, empezó a cerrar un círculo que había estado abierto durante demasiados años. Me senté al fondo, donde el polvo no alcanza a ser sacudido, y los rezos se escuchan más nítidos por la distancia. Desde allí, bajo el ventanal, podía observar sin ser observada. Noté que un banco permanecía vacío, el que solía ocupar la familia de Álvaro en celebraciones antiguas. Era un hueco que no podía ignorarse, no por su tamaño,
sino por la ausencia que acentuaba. Al mirar hacia el altar, vi las flores blancas dispuestas con torpeza en jarrones sencillos. Eran silvestres, no ornamentales, y por un momento dudé. ¿Había sido una elección o una coincidencia? Aún sin respuesta, sentí una punzada sorda. Aquel ramo era casi idéntico al que adornó la boda, que ahora nadie sabía cómo nombrar. Lo que debía significar esperanza, ahora recordaba pérdida. Me pregunté cuántas personas notaban esas repeticiones, esos detalles mínimos que revelan la fragilidad de las intenciones humanas. La misa seguía, pero yo ya no rezaba. No exactamente. Solo me dejaba llevar por los ecos, los suspiros contenidos, las miradas cruzadas. A veces, lo que más habla en una iglesia no es la voz del sacerdote, sino los silencios compartidos de quienes no saben cómo despedir del todo a los que se han ido. Volví al alojamiento sin sentir el habitual alivio que me produce cerrar la puerta tras una jornada difícil. Había en el aire una pesadez que ni el té ni el fuego podían disipar. Sobre la mesa dejé el recorte del periódico local que relataba con prudencia el descubrimiento en el jardín de Álvaro. Las palabras eran correctas, impersonales, casi vacías de emoción. Pero al lado del papel yo había guardado algo más íntimo, una flor prensada que encontré junto al pequeño joyero de Clara, olvidado en una cómoda que nadie parecía haber tocado desde la boda. Era una flor del mismo tipo que las del ramo silvestre. No llevaba dedicatoria, ni fecha, solo la textura quebradiza del tiempo y el gesto privado de alguien que quiso conservar un instante. No supe si Clara la había puesto allí para recordar algo, o para no olvidar quién era. Me quedé mirándola largo rato, sin tocarla. Me parecía de mal gusto manipular lo poco que quedaba de una voluntad silenciosa. El día había sido largo, pero lo que pesaba no eran los hechos, era lo que aún no se decía en voz alta. Más tarde, cuando el reloj marcó una hora en la que ningún visitante era esperado, abrí mi cuaderno de viaje. No tenía intención de enviar una carta, pero necesitaba escribir, aunque solo fuera para ordenar las sombras que se habían instalado en mi pensamiento. La frase surgió sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando desde antes. A veces, el crimen no tiene gritos, ni sangre, solo expectativas ajenas, que se convierten en prisión. Me detuve allí, sin añadir nombre ni fecha. No lo necesitaba. Era, en el fondo, una carta sin destinatario, o con demasiados. Pensé en Clara, en Rosa, pero también en otras mujeres que he conocido, moldeadas por la imagen que alguien proyectó sobre ellas, como si su función fuera satisfacer un sueño ajeno, en vez de habitar su propia existencia. Hay crímenes que no requieren armas, porque se perpetran con gestos, con normas suaves, con elogios que encadenan. Cerré el cuaderno sin firmar la hoja. La reflexión era suficiente por sí sola, sin necesidad de audiencia. Algunas verdades, después de todo, son más claras cuando permanecen entre líneas. Empacaba con la calma meticulosa que me caracteriza, doblando cada prenda como si con ello pudiera también plegar los pensamientos acumulados. El sol entraba apenas, grisáceo, como si supiera que no convenía iluminar demasiado. Estaba a punto de cerrar la maleta cuando mis dedos se detuvieron sobre el asa. No sé por qué, pero sentí la necesidad de mirar una última vez la habitación, como si buscara una despedida o una advertencia. Entonces lo susurré, sin pensar, sin dirigirme a nadie. ¿Cuántas personas viven siendo lo que otros esperan hasta que se marchitan en silencio? La pregunta no requería respuesta inmediata. De hecho, dudé que la tuviera. Pero quedó suspendida en el aire, como esos ecos que perduran después de cerrar la puerta de una iglesia vacía. Mientras salía, supe que no olvidaría aquel pueblo, ni sus cipreses, ni sus flores fuera de estación. Pero, sobre todo, no olvidaría a las mujeres que no gritaron, que no huyeron, que simplemente dejaron de intentar. Y mientras el tren partía horas más tarde,
Me pregunté en cuántos lugares más se repetía esa historia, con otros nombres, otras flores, el mismo silencio. A veces, el verdadero crimen no se mide en sangre derramada, sino en silencios impuestos, en identidades disueltas bajo el peso de las expectativas ajenas. Clara no fue la primera, y quizás tampoco será la última en desaparecer tras una sonrisa que no le pertenece. Mientras las flores silvestres se marchitan sobre la mesa, uno se pregunta, ¿cuántas vidas se viven sin ser vividas, solo por complacer un ideal ajeno? Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu reflexión en los comentarios, dar like, compartirla con alguien sensible al misterio y quedarte para el próximo enigma que espera ser descubierto.